El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 1. La batalla de la última carga, parte 1. Durante los gloriosos días después de la batalla en las ruinas de Volgen, el bombardeo de Aberheim cesó del todo. Por primera vez en largos meses, la esperanza renació. En la muralla norte, los ingenieros usaban catalejos para mirar a través del Aber hasta los restos del campamento de asedio de Village. Los Skavens, sedientos de saqueo, nunca los más confiables de los aliados, habían rapiñado los restos del campamento de asedio. Esa traición dejó a la parte norte del asedio muy debilitada, y el emperador habría considerado una salida si no hubiera sabido que la horda de Archaon pasaría barriendo esas mismas tierras. El emperador no habló de este nuevo peligro a nadie salvo a su consejo. Así, por lo que se refería a los defensores de Aberheim, Karl Franz había asestado su primera victoria seria, la primera de muchas más por venir, ya que parecía que la marea de la guerra había cambiado. Muchos lo celebraron, pero unos cuantos miraron a los desgarrados supervivientes de la salida nocturna y se dieron cuenta de que el triunfo había llegado con un precio terrible. Sin embargo, los susurros de que la ayuda llegaría pronto se extendieron a través de los escuálidos cuarteles y viviendas. El imperio no estaba tan vencido como se había pensado anteriormente. Los ejércitos convergían en Aberheim, decían los rumores, ejércitos que romperían el asedio de una vez por todas. Sin embargo, estos rumores eran mentiras. Que fueran mentiras nacidas de la esperanza, las hacían todavía más crueles. Una de las historias favoritas era cómo Valten, heraldo de Sigmar, estaba todavía libre en el norte y reunía a todos los hombres que tenían la fuerza y la voluntad para luchar. Solo el emperador sabía que Valten ya estaba muerto. En un sueño demasiado vívido para ser una mera fantasía, había sentido el golpe que había cortado la cabeza del muchacho. Valten no iba a venir. Nadie vendría. Aunque cansado por sus cargas, el emperador no descansó. De hecho, ya no solía dormir más. Junto con Ungrim y Jerrod, supervisó qué preparaciones se podrían hacer para la llegada de Archaon. Entre los ataques cada vez más intermitentes, ingenieros y magos dorados trabajaban para reforzar las murallas. Minas de pólvora negra se colocaron entre los escombros y fueron dotadas de astutas mechas enanas que no podían encenderse por casualidad. Donde las murallas eran más débiles, se arrastraron barricadas a las calles posteriores, enormes montones de escombros y madera que podrían conducir a los atacantes a emboscadas cuidadosamente preparadas. El emperador había oído los rumores de ejércitos amistosos en marcha. Reconoció la necesidad con la que hablaban
aunque supiera que eran falsas. El imperio no tenía otros ejércitos, solo el vapuleado y condenado ejército dentro de las murallas de la ciudad. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y la horda de Archaon se acercaba, el emperador admitió por fin que había un ejército dentro de los límites del imperio y de hecho uno muy poderoso. No había querido invocar su ayuda, ya que algunos aliados eran apenas menos horribles que el enemigo a las puertas. Ya no importaba. Aberheim necesitaba ayuda para sobrevivir sin importar de dónde proviniera la ayuda. Esa noche, Karl Franz dirigió otra salida de los muros de Aberheim, llevado al cielo por las poderosas alas de garra de muerte. Detrás de él había una docena de caballeros de Jerod, cada uno a horcajadas en un rápido Pegaso. Furiosos remolinos surgieron mientras el relámpago que era el emperador atravesaba las nubes. Chillando de consternación, los demonios se retiraron de los rayos crepitantes y luego se abalanzaron para atacar a la presa menor que seguía al emperador. No les sirvió de nada. Aunque los caballeros de Bretonia habían comido escasas raciones desde que comenzó el asedio, sus corceles habían pasado poca escasez. Pocos demonios de los reinos inmortales podían igualar a un Pegaso en rapidez. Aunque los caballeros sintieron el señuelo del combate, el deseo de atacar a los demonios cuervo de los cielos, el deber ganó sobre el orgullo. A medida que un segundo torrente de relámpagos separaba una vez más el enjambre de furias, los caballeros ya estaban a una legua al este, alejándose cada vez más de Aberheim. En las cestas de su líder, Aubric de Bastón, anidaba un pergamino que llevaba el sello imperial. Así fue como el emperador propuso una alianza militar con el gran nigromante Nagash. El propósito común con los no muertos no era del todo desconocido. Durante la invasión de los Glotkin, el vampiro Vlad von Karstein había unido espadas junto a los vivos. Incluso se le había hecho conde lector a cambio de su juramento de estar preparado para la defensa del imperio. Ungrim y Jerrod habían protestado ambos contra el curso elegido por el emperador. Una cosa era llegar a un acuerdo con un von Karstein, y otra muy distinta era tratar con su eterno amo. Pero el emperador no había discutido. La ayuda no podría venir de ningún otro lado. Ulthuan había desaparecido. Aquellos enanos que aún no estaban dentro de las murallas de Aberheim se habían sellado tan profundamente que los mensajeros no podían alcanzarlos. Si eran tan afortunados de no ser ya muchos de los esclavos de los Skaven. Los aliados de antaño eran escasos y el único respiro era un antiguo enemigo. Ni al enano ni al bretoniano les había gustado mucho la lógica del emperador, pero sin embargo habían accedido. Todos sabían que Nagash trataría de retorcer cualquier victoria para sus propios propósitos oscuros, pero esa batalla podría librarse cuando llegara y si sobrevivía alguno en las próximas semanas. Los caballeros de Aubric fueron llevados cautivos poco después de que abordaran la noche eterna de Silvania, tomados por los secuaces vampíricos de Manfred von Karstein.
El autodenominado señor de Silvania había caído bajo la mirada de Nagash últimamente, condenado por su doble juego y una riña con la vampiresa Neferata. La reina de los misterios solo había servido a Nagash bajo sufrimiento. Con el gran nigromante raramente saliendo de la pirámide negra, había aprovechado la oportunidad para retirarse a su fortaleza en el pináculo de plata, donde no tendría que soportar la compañía de criaturas como el Mortarca de la noche. Sensible de su menguante buena salud, Manfred no mató a los caballeros, sino que los entregó, en gran parte intactos, en la pirámide negra. Allí, a Aubric se le permitió entregar su mensaje, pero murió sin recibir una respuesta. Hubo un error de cálculo fatal en el plan del emperador. Todo dependía de la voluntad de Nagash de aceptar una alianza, y el gran nigromante no veía ninguna razón por la que debía hacerlo. En el momento en que había regresado a Silvania, Nagash había quedado recostado dentro de la pirámide negra, atrayendo la magia de muerte de Silvania en su propia forma de no muerto. Cuando estuviera completo, Nagash estaba seguro de que tendría poder suficiente para desafiar a los propios dioses del caos. Hasta ahora, el proceso estaba a medio terminar. Nagash no tenía ningún deseo de llamar la atención de los dioses del caos hasta que estuviera listo, y ninguno en absoluto de arriesgar su gran plan para salvar a un puñado de mortales que le servirían mejor muertos que vivos. Pero la alianza propuesta no fue olvidada por todos. Solamente de entre los mortarcas supervivientes de Nagash, Vlad von Karstein sintió una lealtad pasajera al imperio. Además, reconoció la arrogancia engañada del gran nigromante. Vlad sabía que el destino de Aberheim pronto sería también el de Silvania si no se tomaban acciones, y decidió desafiar a su amo. Relato, pactos y desafíos. ¡Idiotas! ¡Idiotas todos! La voz de Vlad von Karstein ahogó el sonido de la puerta que se cerró tras él. Baltasar Geld tuvo cuidado de mantener su mirada fija en uno de los candelabros incrustados de cera. ¿No tienes nada que decir?, preguntó Vlad. Se interrumpió en un ataque de tos que salpicó gotas de hediondo fluido verde y rojo sobre el pulido suelo de madera. Las llagas y las lesiones se habían desvanecido, pero el regalo de Otto Glott seguía en su interior. Geld no sabía la gravedad de la situación de su amo. Vlad von Karstein no era uno de los que admitirían debilidad. ¿Qué es?, preguntó Geld. Vlad se limpió los labios. Karl Franz ha pedido ayuda, pero Nagash se la ha negado. Mis compañeros no tienen el coraje de desafiarlo. No se dan cuenta de lo que está en juego. El desafío se encendió en el alma de Geld. Entonces todo esto ha sido por nada. Nunca debí haberte escuchado. Vlad puso una sonrisa afilada, la primera desde que entró en el salón del baile. Todavía me culpas por en lo que te has convertido. Es un poder impío.
Tú trajiste este destino a ti mismo, dijo Vlad airadamente. Simplemente me aseguré de que tu caída contara para algo. Nunca lo creeré. Vlad se tambaleó cuando un ataque de tos le golpeó el cuerpo. Entonces cree esto. Tú y yo iremos a Aberheim, aunque ningún otro en esta tierra lo haga. Nagash prometió recuperarme a Isabela y no lo ha hecho. No le debo nada a cambio. Se detuvo, pensativo. Y luego está el asunto de mi juramento. ¿Eso significa mucho para ti? No debería, admitió Vlad. Aunque tal vez no eres tú solo quien ha sido cambiado por nuestra relación. Vlad abandonó a Silvania en secreto, con solo Geld y una guardia de templarios de Drakenhof. Dudaba que Nagash tuviera atención libre para la vigilancia tribal, pero no podía decirse lo mismo de sus compañeros mortarcas. De los 9 originales, solo 4 permanecían al lado de Nagash, y Vlad no confiaba en ninguno de ellos. Arkham y Krell apenas existían ya como seres por derecho propio. Tan estrechamente vinculados estaban a su temible maestro. Luthor Harkon estaba loco, y Manfred era el más traicionero de todos, siempre en busca de un premio fuera de su alcance y mucho más allá de lo que ya había ganado. Manfred habría traicionado a Vlad por Nagash en un momento. Por eso Vlad reunió su guardia lejos de miradas indiscretas. Cabalgaron a toda la velocidad, impulsados por toda la magia oscura al mando de Vlad, pero aún así Geld consideraba que su progreso era demasiado lento. Con la decisión tomada, anhelaba volver a su pueblo, incluso si todo lo que lograría fuese morir a su lado. Con cada hora que pasaba, se sentía más viejo, más parecido al Geld de años atrás, antes de que Vlad lo hubiera tentado al camino de la nigromancia. Sus pensamientos eran más claros, su propósito más nítido. La influencia de Vlad estaba cayendo, aunque si esto era propia elección del vampiro o algún efecto secundario del veneno de los Glotkin, Geld no podía estar seguro. Ciertamente no intentó hablar de ello con Vlad. En su lugar, Geld pasó largas horas por delante de la marcha de los templarios y repasó en su mente los hechizos y encantamientos que había aprendido como discípulo de Vlad. Esto no era una tarea fácil, y la tentación siempre susurraba a través de la mente de Geld. Pero el mago estaba decidido a convertirse en el hombre que había sido, tanto en pensamiento como en hechos. No tenía ninguna esperanza de que alguna vez fuera bien recibido por sus semejantes, ya que su caída había hecho mucho para provocar el actual estado cataclísmico del imperio. Pero la esperanza de la redención personal aún persistía. Si Vlad sabía lo que estaba en juego dentro de la mente de su acólito, no dio ninguna señal, y ciertamente no hizo ningún esfuerzo para evitar que la mente de Geld vagara. Mientras tanto, muy al oeste, la vanguardia del ejército de Archaón llegó finalmente a Aberheim. Se derramaron de la antigua carretera enana a la aldea de Volgen, expulsando a los Skaven que se habían establecido en las ruinas desde la derrota de Village.
Cuando cayó el atardecer, el horizonte del norte estaba ahogado con estandartes negros, con más fluyendo a cada momento. A la mañana siguiente, la tierra entre Volgen y el Aver estaba llena de tiendas de campaña y fogatas, y aún así llegaban más norteños. Se extendieron hacia el este y hacia el oeste a lo largo de las riberas, desplazando las partidas de guerra y las tribus que habían sido parte del asedio desde el principio. Incluso desde la distancia de los muros de Aberheim era evidente que los recién llegados eran de una pasta diferente a los que reemplazaban. En sus astas de bandera colgaban cráneos desnudos, su armadura tenía el color de sangre derramada, y sus canciones de guerra eran poco más que chillidos discordantes. Donde marchaban, los cielos resplandecían de un ardiente color rojo, y las aguas del Aver corrían espesas de sangre. Estas, de hecho, eran las tribus de los Scaramor, y entre ellos marchaban los Llegacráneos, campeones asesinos del dios de la sangre Corne. Hasta ese momento, los Llegacráneos habían sido material de rumores sombríos. Pocas veces habían cruzado al imperio sus partidas de guerra. Los Llegacráneos consideraban débiles a los hombres del sur, con sus cabezas cortadas, pobres trofeos de batallas que nunca habían estado en duda. En cambio, habían vagado por los desiertos del norte, saqueando el territorio de poderosos guerreros, los Kurgan, los Hun, los Kvelin y una docena más. Ahora, con los débiles por fin purgados del imperio por otras manos, los Scaramor llegaban al sur a miles y decenas de miles para matar a los supervivientes. Sus señores habían prometido lealtad a la guerra de Archaon, pero en verdad solo servían al dios de la sangre. Ahogarían Aberheim en la sangre de sus defensores y apilarían las calaveras en alto como testamento a su encolerizado patrón. Esto lo harían bajo la dirección de Archaon, pero solo porque Corne lo había decretado. Había muchos señores de la guerra entre los Scaramor, pero solo uno tenía el favor de Corne más visible que la mayoría. Scar, ira sangrienta, había vagado por los desiertos durante siglos, había matado a enemigos más allá de cuenta y había muerto en muchas ocasiones, solo para renacer de la sangre de los que había matado. Scar era un campeón de camino a la demonicidad, por lo menos en la medida en que tales cosas pudieran ser ciertas, y era un terror para sus propios seguidores tanto como una plaga para el enemigo. Entre todos los guerreros de los Scaramor, solo Valkia la Sanguinaria se atrevía a oponerse a Scar. Ella estaba en alta consideración por Corne, y las bendiciones del dios de sangre se habían redoblado después de su matanza de los Nagarothi. Los supervivientes de aquella campaña marchaban a Aberheim bajo el estandarte lleno de cráneos de Valkia. Eran menos en número que los seguidores de Scar, pero tenían un salvajismo afilado por la guerra que compensaba más que de sobra su falta relativa de guerreros. Tanto Scar como Valkia se habían vuelto poderosos con el favor de Corne, pero había uno entre el ejército cuya mente y cuerpo se habían perdido bajo los dones divinos.
Stila Anfingrim había sido uno de los Scaramore desde que se había unido a ellos para destruir a su antigua tribu. Stila había sido un gran campeón, un terror en las filas de Costa del Mundo, pero ya no era un líder, ya no era un hombre. Su mente era la de una bestia furiosa, su único deseo era matar y destruir. Sin embargo, el instinto de Stila para matar no fue modificado. Muchos entre los Scaramore le creían alto en el favor de Corne incluso ahora, y que seguirlo a la batalla era cortejar el favor del dios de la sangre. Donde el suelo temblaba bajo el monstruoso paso de Stila, los Scaramore estaban muy cerca. Los enfrentamientos estallaron entre los sitiadores esa noche cuando los Scaramore se apoderaron del control. Los gritos de batalla y el choque del acero contra el acero resonaron a través del ancho valle del Aver mientras se forjaba una nueva jerarquía. Los caciques, que no prometían lealtad a los recién llegados, eran decapitados y arrojados al río. Muchos de los que juraron lealtad a Valkia o a Scar también fueron asesinados, con su sangre dedicada al Señor de los Cráneos y sus cabezas añadidas a los sombríos tótems establecidos justo más allá del rango de los cañones. El último de los Skaven se escabulló esa noche, sin tener ningún deseo de continuar el asedio junto a tales aliados. Su ausencia apenas se notó. Los defensores solo tenían ojos para la horda sanguinolienta recién llegada a sus tierras, y los Scaramore no se preocupaban de que las insensibles alimañas traicioneras se hubieran ido. Los Scaramore todavía inundaban el valle del Aver. No hicieron ningún movimiento para asaltar las murallas, contentos con guerrear entre ellos mientras esperaban la llegada de quien los había puesto en marcha. Miles entre la horda perecieron mientras las hachas se movían inquietas, pero miles más llegaron bajo el rojo sol enfadado. Por la noche, Aberheim se estremeció ante los tambores y los cánticos de guerra, con los febriles sueños de sus defensores perturbados por los cantos y los bramidos de los sacrificios de sangre. Por fin, días después de que el primero de los Scaramore pusiera un pie en el valle del Aver, Archaon llegó a Aberheim. Cabalgaba la cabeza de sus espadas del caos y la gran sombra alada de Kabandha que asomaba detrás. De repente, nubes gruesas y negras comenzaron a girar sobre sus cabezas y un rayo rojo partió el cielo. El canto de los Scaramore se quedó en silencio por un momento, pero luego su canción comenzó otra vez más salvaje y más iracunda que antes. Relato: Herramientas sangrientas. ¿Cuál es tu voluntad, elegido? Kabandha retumbó detrás de Archaon. El elegido se dio cuenta de la impaciencia del demonio y barrió con su mirada a través del suelo incendiado y del círculo de campeones arrollados. Entre los señores de la guerra del elegido, solo Kabandha estaba de pie, solo Kabandha se irritaba por la servidumbre.
Los mortales no eran mejores que los perros, desesperados por complacer al señor de los cráneos y por extensión a su emisario. Mientras la sangre fluyera, obedecieran. Pero Kanja deseaba ser algo más que una simple herramienta de matanza. Archaón no respondió de inmediato, pero miró en silencio a través del valle del Aber, hacia la última fortaleza imperial. Los imperiales se escondían detrás de las murallas, sin saber que hacerlo era declarar su causa ya perdida. Una última batalla y el imperio sería borrado de la historia. Era un viaje de siglos casi acabado. Un hombre menor podría sentir exultación o recelo en el trabajo de una vida casi completo, pero el elegido no sentía nada en el abismo bostezante que era su alma. ¿Cuál es tu voluntad?, gruñó el bebedor de sangre de nuevo, con cada palabra cargada de amenaza. Archaón sabía que el demonio lo mataría en el momento en que perdiera el favor de Corne, pero no antes. Patético. El bebedor de sangre poseía suficiente poder para aplastar un ejército pequeño, pero se resistía a derribar a su mortal señor por si ofendía a su divino maestro. Afortunadamente, el dios de la sangre era el más fácil de los 4 hermanos oscuros en contentar. Kabanja esperaría para siempre. Volviendo la espalda a Aberheim, Archaón finalmente se dirigió a sus campeones. Han luchado bien. Les daremos el regalo de una muerte piadosa. Pero recordad que Karl Franz es mío. Los defensores de Aberheim esperaban que la horda recién llegada pasara varios días reforzando sus líneas de asedio. Los muros de la ciudad todavía eran altos y los Skaven habían demostrado una y otra vez que el asalto escalado conducía a poco más que a la masacre de los atacantes. Se necesitaría una brecha para llevar las fuerzas de Archaón más allá de las murallas de la ciudad, y llevaba su tiempo abrir brecha en piedra gruesa. Aberheim tuvo que soportar días de bombardeo antes de que el acero chocase contra el acero, o eso pensaban los defensores. Pero estaban equivocados. El asalto a lo largo de la muralla septentrional empezó escasas horas después de que el estandarte de Archaón hubiera coronado el horizonte. Los Scaramor llegaron bajo nubes oscuras y cielos rojos, aullando como locos y cantando en ásperas lenguas. Al principio, los guardias de la muralla norte sostuvieron el fuego, temiendo que el ataque intentara atraer a que los defensores traicionaran sus posiciones de armas de fuego. Entonces contaron el número de antorchas ardiendo en la oscuridad carmesí y supieron que esto no era una mera prueba de las defensas. Órdenes resonaron a través de la almena. Los tacos de estopa se presionaron por los agujeros y los primeros cañones desencadenaron su furia. Por un momento breve y glorioso, los rugidos y el atronar de las andanadas ahogaron los gritos de los Scaramor.
Ese momento pasó demasiado pronto y los gritos de los moribundos fueron rápidamente enmascarados por el renovado fervor guerrero de los de abajo. Las explosiones sacudieron el campo de huesos que era el norte de Aberheim, con las breves llamaradas revelando cuerpos tatuados arrojados a un lado y cadáveres destrozados lanzados hacia el cielo en pedazos. Apuntar era casi imposible con esa luz, pero tenía poca importancia. Los Scaramore estaban tan juntos al acercarse como escarabajos, y era raro que un desafortunado proyectil fallara su objetivo al completo. La horda se acercó más, con el cántico haciéndose más desigual, ya que todos los intentos de formar fueron abandonados. Fardos de paja empapados de aceite se encendieron y se alzaron de las murallas, con sus sucias llamas amarillas iluminando a los atacantes más cercanos lo suficiente para apuntar adecuadamente. Las armas de fuego destelleaban a través de la muralla, con la tos sucia de las armas imperiales, en contraste con el rumor más profundo y agudo de las armas enanas. Los Scaramore caían a ventenas. Los muertos y los heridos eran pisoteados por los que venían detrás. Las pistolas destellearon una segunda vez. A lo largo de los pies de la muralla, las cadenas caían de manos sin vida, pero un montón de garfios de latón consiguieron agarre sobre la muralla. En cuestión de segundos, cada cadena estaba saturada de fuerzas Scaramore, aupándose con las manos hacia la almena. Los cañones y los morteros continuaron golpeando la inundación de Scaramore hasta la base de la muralla, pero los arcabuceros apuntaban ahora a los enemigos que ascendían por la cara externa. Las balas volaban y silbaban, rebotando de las corazas oscuras e introduciéndose en la carne. Decenas de norteños se desplomaron de sus cadenas, con sus huesos destrozados o músculos desgarrados más allá de uso. Otros eran lanzados por indemnes que llegaban detrás, ya que no deseaban ser devorados por la carne moribunda de un compañero. Mientras los artilleros seguían disparando, otros defensores atacaban los garfios. Sus delgadas espadas no podían partir las cadenas, así que los enanos trajeron martillos y hachas. Golpearon el latón hasta que el torturado metal cedía, e incluso golpeaban las piedras del parapeto hasta que el propio peso de los atacantes las rompía. Pero por cada garfio desalojado de esta manera, otros 3 se afianzaban en las murallas. Así surgió y rugió la batalla durante horas. El acercamiento a las murallas se ahogó con los recién muertos, mientras los Scaramore eran arrojados de las piedras por flechas, virotes y balas. Sin embargo, los norteños seguían llegando. Cuando la medianoche se acercó, el viento murió. Apestoso humo de pólvora colgaba sin vida alrededor de las murallas, ocultando la masa aullante de abajo. Aún así, los defensores cargaban y disparaban, confiando en que la horda era tan vasta que no se desperdiciaría ningún disparo. Miles de Scaramore perecieron antes de llegar a las murallas.
Cientos más cayeron heridos y fueron pisoteados por los de su propia clase, pero los defensores no sentían triunfo alguno. Todos estaban desesperadamente sedientos por el amargo humo de la pólvora que se extendía por las murallas. Todos estaban cansados, porque los que no tenían arcos o pistolas se habían ocupado levantando piedras e incluso sus propios muertos sobre las murallas, confiando en la caída para añadir fuerza letal a los misiles improvisados. Había muertos sobre los muros, demasiados muertos de hecho. Durante todo el asalto, los Scaramore habían lanzado hachas, puñales y otras vastas hojas a las murallas. La mayoría fueron rechazadas por la piedra, pero bastantes encontraron su objetivo. Los arqueros morían a mitad de un disparo mientras las cuchillas los impactaban, y groseros insultos caían cenicientos en las leguas de los matatrolls. Cada cuerpo que caía de las murallas o se deslizaba hacia atrás desde el parapeto era saludado con un coro de burlas de la horda de abajo. A los norteños no les importaba que sus pérdidas fueran 1000 veces mayores que las de sus enemigos. Su asalto eliminaba a los débiles y hacía una ofrenda de matanza al dios de la sangre. En las primeras horas de la mañana, el asalto se complicó. Se lanzaron garfios contra las murallas orientales y occidentales. Las tropas empapadas por la lluvia que habían sido enviadas para reforzar la guarnición norte del duque Gerard fueron reenviadas apresuradamente para batallar en otros distritos. Un Grimpuño Hierro lideraba la defensa del este. Varias veces el fuego en su sangre ardió liberado para purgar de los escáramos al pie de la muralla, pero cada vez indemnes norteños surgían sobre los muertos ennegrecidos. Poco mejor iba el oeste. Allí los relámpagos del emperador reducían a decenas de morteños a carne calcinada y apestosa, pero aún así los Scaramore seguían subiendo. Para empeorar las cosas, los cañones infernales restantes, silenciosos durante largos días a instancias de Archaon, volvieron a comenzar su bombardeo. A medida que el cielo se iluminaba, el aire se llenaba de fuego gritando hacia Aberheim. El bombardeo era más esporádico que en las semanas anteriores, pero mucho más preciso. Cada impacto golpeaba contra la antigua albañilería de la puerta norte, con cada impacto estremeciendo las almenas y bañando a los Scaramore con fragmentos de piedra pulverizada. No fueron solo los Scaramore quienes murieron a la sombra de la puerta norte. Archaon había desatado los monstruos de su ejército contra el acero desgastado y la arcada de madera, con la intención de levantar las antiguas puertas. 2 gigantes y un bruto despedazador se hallaban inmóviles entre los grandes arcos de piedra, con las tripas abiertas por medio de cañones de salvas astutamente ocultos dentro de las murallas. Pero el elegido tenía brutos de sobra y los enviaba sin vacilar al campo de batalla. Cualquiera diría que eran meros Skaven. Llegó el amanecer y los cielos estallaron,
con los truenos retumbando sobre las murallas de Aberheim como la risa en auge de un dios cruel. Las fuertes lluvias barrían el valle del Aber, transformando el terreno ya fangoso en un maldito atolladero. Los defensores que momentos antes oraron pidiendo agua para calmar el acre hedor de la pólvora de sus gargantas, ahora se estremecían cuando su atuendo se llenaba de agua y el frío de la lluvia se deslizaba por sus huesos. Todavía cargaban y disparaban una y otra vez, contentos porque la luz del día los ayudara a apuntar. Hubo una pausa breve e inesperada en los combates, mientras la siguiente ola de Scaramors se arrastraba por el pantano del valle. Pero la luz trajo desesperación tanto como esperanza. Mientras los defensores miraban a través de la lluvia y a lo largo del valle del Aber, vieron que había hecho su trabajo demasiado bien. Los muertos del asalto norteño habían quedado donde habían caído, con cada nueva oleada de atacantes pisoteando a todos los caídos que habían llegado antes. En muchos lugares a lo largo de la muralla septentrional, el montículo de los muertos era tan alto que su cúspide yacía a pocos pies por debajo de las almenas. Sería una subida empinada, una subida macabra, pero los muertos compactados ofrecían una ruta a las almenas tan segura como cualquier torre de asedio. Los atacantes también lo habían visto. Cuando comenzaron de nuevo, los norteños subían por los montículos de sus propios muertos, arañando y clavando las garras en la carne aún caliente en su desesperación por alcanzar la cumbre. En la puerta norte, la situación era mucho peor. El infructuoso bombardeo había destrozado los baluartes arqueados que protegían la puerta y habían derribado muchos de los cañones de salvas y cañones que hasta entonces habían mantenido al ejército monstruoso a raya. Ahora el rugido de humo y llamas se reducía a meros pinchazos de luz y furia, ahogados por los toscos juramentos de batalla de los gigantes que golpeaban la puerta con piedras y puños carnosos. Cohetes Helmstorm eran preparados en sus cañones por frenéticos defensores. Las mechas se encendieron y los proyectiles ardientes cayeron en el espacio ante la puerta. El estallido y el rugido de las explosiones sacudieron la entrada. Un gigante cayó con el pecho destrozado por el impacto de un cohete. Otro rugió de dolor, con los ojos quemados por los fuegos que ondulaban a través de su cuerpo, pero continuó golpeando la puerta hasta que la vida lo abandonó. A poca distancia hacia el este, Scar Ira Sangrienta fue el primero en llegar a la muralla, con sus hachas encadenadas, girando a través del aguacero. Ya había una docena de cuerpos a sus pies con los audaces colores de Ostland y Talavekland brillando con sangre fresca. Un capitán oslandés gritó un desafío con su gran espada ya balanceándose antes de que las palabras fueron pronunciadas. El siguiente golpe de Scar rompió el acero templado como si fuera una ramita, y el golpe de retorno arrancó la cabeza del capitán de su cuerpo. Rugiendo de triunfo, Scar dejó a un lado el cadáver arruinado y entró en el espacio recién creado.
Detrás de él, los aullantes guerreros Escaramor seguían subiendo por la muralla. Juramentos a Sigmar, Grimnir y a la bendita dama resonaron a través de la muralla mientras los defensores se esforzaban por despejar la muralla, pero los enemigos eran demasiados. Ahora era el turno de matar de los norteños, ya que pocos de los defensores podían igualar la furia de batalla de los ciegacráneos. Solo donde luchaban los matadores enanos y los caballeros de Yerod consiguieron enlentecer el ataque. Sin embargo, a cada momento que pasaba, más de la muralla septentrional caía en las garras de los norteños. El chorro de Escaramor sobre las murallas se convirtió en una inundación. El duque Yerod, con su espada ya manchada con la sangre de los invasores, maldijo su mal destino y ordenó una retirada de las murallas. Ungrim y el emperador no necesitaban advertencia de la situación de Yerod. Durante largos minutos, los defensores en movimiento habían estado huyendo hacia el este y al oeste, desesperados por escapar del destino que esperaba al norte. Eran campesinos de Bretonia y milicianos de las provincias imperiales, hombres que habían luchado bien contra terribles adversidades, hombres que habían luchado muy por encima de sus posibilidades y entrenamiento, pero cuyo coraje finalmente los había abandonado. Sin embargo, ningún enano huía con ellos. Los hijos de Valhalla morían sin dar la espalda al enemigo. El emperador instó a Garra de Muerte a volar, para juzgar mejor la difícil situación de la muralla norte. Enseguida vio a los hombres de Yerod bajar en tromba por las amplias rampas y entrar en la Plenserplatz más allá. Vio también que ninguna cantidad de refuerzos podría alterar la situación, incluso si tuviera refuerzos para utilizar. Entonces vio un destello oscuro desde la puerta norte, y el emperador supo que la ciudad estaba perdida. Relato: Brecha. Archaon espoleó a Dorgar hacia las puertas del norte, sin prestar atención a los disparos que silbaban a su alrededor y rebotaban en su armadura. Este era el momento de su destino. Ninguna miserable bala de campesino podía evitarlo. Detrás de Archaon cabalgaban como copias las espadas del caos. Delante de él, los revestimientos de madera de las puertas se alzaban altos. Estaban desgarrados y abollados, y el núcleo de acero se veía en muchos lugares. El elegido lanzó un gruñido de sorpresa. No creía que las puertas hubieran dado tanto tiempo contra las criaturas que habían desatado contra ellas. Sin embargo, las puertas seguían resistiendo, vapuleadas pero sin romperse, mientras que sus asaltantes no eran más que restos de carne y huesos esparcidos a sus pies. ¡Uzul! ¡Adelante!, ordenó el elegido, sosteniendo Matarreyes en alto. ¡Uzul! ¡Préstame tu fuerza! En respuesta, luz oscura onduló a lo largo de la hoja extendida y Archaon sintió volverse fría la empuñadura.
El demonio dentro del acero maldito había obedecido, esta vez al menos. Archaón dio un golpe con Matarreyes en un solo movimiento suave, con la hoja golpeando el centro de las puertas. Hubo un destello de luz cenicienta cuando una explosión ensordecedora arrancó las puertas de su arco y arrojó los restos hundidos a lo profundo de la ciudad. Bajo su yelmo de 3 ojos, Archaón sonrió. La ciudad de Aberheim estaba en sus manos. Karl Franz sería el siguiente.